Cuando una maleta es hallada en una remota zona de monte, su contenido provocará una investigación de asesinato que detectives e investigadores de la escena del crimen nunca olvidarán. Estaba muy furiosa por lo de esa amiga. No teníamos cadáveres, no teníamos pruebas que sugirieran que había habido un crimen. Este es uno de los casos más brutales y crueles respecto a asesinatos que pueda recordar. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando ocurre un asesinato, los detectives de homicidios deben explorar cualquier posible teoría, por más remota que les parezca. Y en esta investigación había muchas. Se especuló sobre pandillas, prostitución y triángulos amorosos, por citar algunas. Sin embargo, solo una teoría demostraría ser cierta. Dos bomberos me dijeron que durante varios días habían estado realizando operaciones de quema en los límites del Parque Nacional. Habían estado quemando esa área concreta junto a la carretera cuando encontraron lo que parecía una maleta vieja que alguien había lanzado desde algún coche. Vieron que aún estaba ardiendo por efecto del fuego. También vieron que parte del exterior de la maleta había sido quemado y algunos de los artículos de su interior aún ardían. Entonces se acercaron más y vieron que contenía una bolsa de plástico de forma redondeada. En ese momento comprobaron alarmados que la bolsa contenía el cráneo de una persona joven. La maleta estaba a varios metros de distancia de la carretera, en una pendiente bastante pronunciada. Procedí a tomar fotografías de la zona. El cráneo estaba en un ángulo de la maleta, dentro de lo que quedaba de una bolsa de la compra. El tamaño del cráneo indicaba que era de un menor. Tuve que bajar unos metros, adentrándome en el monte, para obtener una vista de la maleta y de la carretera, y al hacerlo, vi una segunda maleta que no había sido quemada por el fuego. Al ver esa maleta tan cerca de la otra, pensé que estaría relacionada, aunque no esperaba encontrar dentro algo similar a lo encontrado en la primera, más pequeña. Las dos maletas fueron recogidas cuidadosamente y puestas sobre una lona al borde de la carretera para su examen posterior. La segunda maleta tenía la cremallera abierta y al empezar a extraer el contenido vimos de inmediato los restos de una mujer adulta. Desde luego fue algo totalmente inesperado. De pronto, no solo teníamos el asesinato de una criatura, teníamos un doble asesinato. Al examinar a la fallecida, vimos que también le habían puesto una bolsa alrededor de la cabeza, de forma muy similar al cráneo hallado en la primera maleta. Cuando examinamos la zona de las manos, vimos que se las habían atado con una cuerda. La cuerda continuaba hasta la parte inferior del cadáver. Con ella también le habían atado los pies, así que le habían hecho una eficaz atadura de cerdo. Luego regresamos a la maleta pequeña y extrajimos el resto de la ropa. Al hacerlo, notamos que toda estaba bien doblada, como si la maleta estuviese recién hecha. Cada artículo era incluido en una lista y extraído de la maleta por el investigador de la escena del crimen. De repente se encontró con una tercera bolsa de la compra. Al extraerla fue evidente que contenía algo de forma cilíndrica y para mí estaba claro, en ese mismo momento, que se trataba de un cráneo humano, de un tercer cráneo humano. Recuerdo que miré a mi alrededor y todo era silencio absoluto. Creo que todos quedamos boquiabiertos. Era increíble que tuviésemos ya dos personas fallecidas en esas maletas y ahora que pareciera haber una tercera. Ver a la primera criatura en esas condiciones fue penoso. Pero ver dos en una maleta, con los tobillos atados y bolsas de plástico en la cabeza, fue algo muy doloroso. Las noticias de las 7 con Chris Bath.
Esta noche, tumbas en el bosque. La policía investiga tras el hallazgo de 3 cráneos humanos. Buenas noches. El descubrimiento de los restos de 3 cuerpos ha provocado una gran operación policial. 3 cráneos están siendo sometidos a un examen forense mientras la policía revisa casos de personas desaparecidas. El truculento descubrimiento tuvo lugar cerca del mirador Heaton, 11 kilómetros al sur de Cessnock, y en los límites de la reserva forestal de Watagan. El sexo y la causa de la muerte se desconocen. Los cuerpos podrían llevar años en la escena. Mientras los medios locales especulaban con que los cuerpos podrían pertenecer a varias mujeres desaparecidas, se realizaba la autopsia de la mujer y los 2 niños para determinar la causa de la muerte. Parte del examen incluyó radiografías que no identificaron ninguna señal evidente de trauma, heridas por disparo o proyectiles, ni en los restos humanos ni en los restos de las maletas. Buscaron minuciosamente señales, como tal vez heridas de arma blanca, en forma de muescas o cortes en los bordes de los huesos. No pudimos detectar ningún hueso roto por impacto de un objeto pesado. No surgió ninguna pista sobre la causa de la muerte. Así que volvimos al hecho de que la cabeza de cada una de las víctimas se había confinado en una bolsa de plástico que parecía haberse atado alrededor del cuello de cada uno de los 3 individuos. Era una suposición razonable que cada uno de los 3 había sido asfixiado sujetando una bolsa de plástico alrededor de la cabeza. Si lo piensas, es una muerte muy cruel. El siguiente paso era averiguar quiénes eran esas personas con la poca información que teníamos. No recordaba que hubiera alguna madre e hijos desaparecidos en búsqueda en la zona. Ni yo ni los demás policías que estábamos allí creíamos que hubiera podido pasar algo así allí. Así que empezamos a pensar, bueno, tal vez a esas personas las trajeran aquí de alguna otra zona. Ahora nos trasladamos a Hunter Valley, Nueva Gales del Sur. La policía está realizando una extensa búsqueda en la Reserva Forestal Estatal Watagan tras el descubrimiento de 3 cráneos humanos. Allí está Richard Lenarducci. Entonces, ¿creen que se trata de los huesos y cráneos de una mujer y 2 niños, no es así? Por ahora cualquier especulación es insegura en cuanto a quién pertenecen los cráneos. Puedo decirte que la policía de homicidios está examinando docenas de expedientes de personas desaparecidas, pero concentrándose en el caso de una mujer joven, su hijo y su hija, desaparecidos a las afueras del norte de Sydney a finales del año pasado. La desaparición de Susan Park, de 31 años, su hijo Andrew, de 3, y su hija Amy, de solo 18 meses, había sido denunciada 10 meses antes por su cuñada, Mina Park. Los detectives que investigaban el triple asesinato esperaban que ella pudiera confirmar la identidad de los 3 y darles alguna pista para poder resolver el caso. Muy bien. Como sabe, en la zona de Cessnock se han descubierto los cuerpos de una mujer y 2 niños. Lo que quiero hacer es mostrarle fotografías de algunos artículos encontrados junto a esos cuerpos y ver si puede decirme algo sobre ellos. ¿Puede decirme algo sobre esto? Ese suéter era de Susan. Es uno de sus preferidos. Se lo puso varias veces para salir. Tengo muchas fotos de ella llevándolo. ¿Sabes si ha visto ese osito de peluche anteriormente? Este osito, mi madre, la abuela de Andrew, le compró un osito de peluche blanco como de este tamaño por su cumpleaños. Por último, le enseñaré esta foto de un pendiente. Creo que he visto ese mismo pendiente. Ella lo llevó un día que salimos de compras. Eso fue unas 5 semanas antes de su desaparición. Las 2 habían seguido siendo buenas amigas, aunque Nick, el hermano de Mina, llevaba un mes oficialmente separado de Susan cuando ésta desapareció. ¿Cómo era de íntima la relación de su hermano con su ex esposa? Él iba a ver a sus hijos cada semana, o quizá cada 2. Pero no sé si serían muy íntimas. Cuando la policía inició la investigación de la desaparición de Susan y los niños, 10 meses antes de hallarse sus cuerpos, había ido al piso donde Susan vivía. Y allí encontró a su exmarido, Nick Park.
Pregunté al señor Park dónde estaban Susan y los niños, y nos dijo que estaban con su tío en Queensland. La verdad es que han ido a Brisbane. Están con su tío en este momento. Queremos venderlo todo y empezar de nuevo allí. Estaba vendiendo las cosas de la casa y planeaba reunirse con ellos al día siguiente. En ese momento no nos preocupamos mucho. Pensamos que era una explicación muy razonable. Pensamos en volver tras hacer algunas indagaciones para saber si era o no cierto. ¿Estará aquí el resto del día, señor Park? Sí, claro, estaré haciendo maletas todo el día, así que estaré. Contactamos con el tío de Susan y él no sabía nada de su paradero. De hecho, llevaba unos 6 meses sin hablar con ella. Entonces pensamos que era un poco raro que nos mintiera en algo así. Y decidimos volver a verle. Esa vez no hubo respuesta. Miramos por la ventana y no pudimos ver a nadie dentro de la casa. Así que decidimos entrevistar a los vecinos para saber si tenían alguna información que pudiera ayudarnos. Una vecina les dijo que la última vez que había visto a Susan había sido 11 días antes. Le había mencionado que ella y Nick tal vez volvieran a estar juntos. Nick había dejado a Susan por otra mujer y que ahora, al parecer, quería enmendarse. Nunca le dijo que había otra mujer hasta el último momento, hasta septiembre del 96, como un mes antes de su desaparición. Había dicho a Susan que estaba haciendo turnos de noche y que se quedaba en casa de un amigo, razón por la cual no volvía a casa de noche. Entonces, ¿Susan no tenía ni idea de que Nick tuviera una amiga, aunque llevara con ella unos 11 meses? Exacto. Bien. Cuando Susan, al parecer, intentó quitarse la vida alrededor de septiembre del año pasado, Sí. ¿fue aproximadamente cuando se enteró de que Nick tenía una amante? Fue una semana después cuando intentó suicidarse. Creo que bebiendo mucho alcohol de golpe y me telefoneó media hora antes de intentarlo. Y fui a ver qué pasaba porque, ya sabe, tenía miedo. Pensé que quizá podía pasarle algo a los niños. En el momento de la primera investigación, la policía creyó posible que Susan hubiera matado a sus hijos y luego se hubiera suicidado. Por supuesto, hallar los cuerpos 10 meses después y el estado en que estaban significó descartar esa opción. Pero había muchas otras teorías sobre lo que les había pasado a Susan, Andrew y Amy, y esas seguían siendo investigadas. ¿Se le ocurre alguna razón por la que una mafia coreana, si existiera tal cosa, querría hacer daño a Susan y a los niños? Susan llevaba 4 años casada con Nick Park. Se habían conocido en Brisbane, cuando Susan trabajaba en el restaurante chino de su tío. Susan era de ascendencia china. Nick era coreano. Susan, por ser de ascendencia china, era considerada por la madre de Nick como, según creo, no apropiada para su hijo. No obstante, la madre de Nick sentía mucho cariño por sus nietos, y eso creo que ayudó a superar las diferencias. Sin embargo, un mes antes de su desaparición,